Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Recientemente se ha hecho público un documento del Vaticano al respecto de la bendición a parejas homosexuales y a parejas que se encuentran en situaciones irregulares. Quiero abordar este tema con la mayor objetividad. Voy a presentar 3 partes, que va a ser algo muy preciso, muy conciso, muy breve. Una primera parte que es el resumen de todo el documento, una segunda parte que será mis objeciones al mismo documento y un tercer punto que serán las conclusiones que quiero compartir con ustedes. Presten mucha atención. Antes de comenzar, queridos hermanos, les pido de favor que escuchen todo para que tengan una comprensión global de lo que quiero comunicarles, para que no hayan malas interpretaciones. Primera parte, el resumen de dicho documento. Para ello voy a presentarles los numerales y una frase que resume aquello que se ha tratado en estos puntos. Primera parte, Fiducia Supplicans, que es el nombre de este documento, presenta lo siguiente. Comencemos con el resumen a la introducción. Básicamente lo que se nos dice aquí es que se nos presenta con este documento una nueva comprensión de las bendiciones. Utiliza 2 palabras, ampliar y enriquecer. Atención, nueva comprensión de las bendiciones. ¿Implicaría esto una ruptura con la comprensión tradicional? Pues veamos. La bendición en el sacramento del matrimonio. En resumen, nos dice, es inadmisible, repito, inadmisible cualquier tipo de rito u oración que cree confusión sobre el matrimonio. La Iglesia Católica mantiene esta postura de que no se puede admitir ningún rito, ninguna oración que cree confusión. Esto es muy importante y es aquí, pues todo está muy bien. En cuanto al sentido de las distintas bendiciones, entonces hay distintas formas de bendecir. Vamos a ver. En resumen, dice lo siguiente. La bendición litúrgica no admite disconformidad entre lo que se bendice y la voluntad de Dios. Es decir, que lo que se bendice tiene que estar acorde siempre a la voluntad de Dios. Pero esto en cuanto a la bendición litúrgica. Lo que propone luego el documento es profundizar el sentido de la bendición y luego enfatizar en una bendición de tipo pastoral. Vamos a ver a qué se refiere. En cuanto a las bendiciones en la Sagrada Escritura, básicamente nos dice que hay una bendición descendente, Dios que bendice al hombre, una bendición ascendente, las criaturas que bendicen a Dios por todo lo bueno que ha dado, y hay una bendición extensiva, que nosotros bendecimos pues a nuestros hermanos. Básicamente esto se encuentra en la Sagrada Escritura. En cuanto a una comprensión teológica pastoral de las bendiciones, ya se va adentrando justamente en lo que mencionaba. Nos dice en resumen, la bendición es para quienes buscan conformar su vida a la voluntad de Dios y no cause confusión o escándalo. Es decir, que esta bendición pastoral solamente se puede dar siempre y cuando, lo dice claramente el documento, la persona busque un auxilio de Dios. En ningún caso, bajo ningún caso, es aceptable que la persona busque una especie de confirmación, validación o aceptación de esta unión. Lo que se está bendiciendo es el propósito de aquellas personas que desean pedir un auxilio de Dios y así, como insiste el documento, conformar su vida a la voluntad de Dios, al Evangelio, para vivir mejor, para que la gracia de Dios, según se presenta también como una gracia o un bien posible, pues actúe en ellos y les ayude a purificar la situación que llevan. Que básicamente, en otras palabras, sería, en términos más claros, pues ayudarles a dejar el pecado. ¿Sí? Digo, luego veremos las objeciones que tengo yo al respecto del documento y ahí mencionaré que me parece que carece de un lenguaje más evangélico y más bien va en el camino de un lenguaje más humano, humanista, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. En cuanto a las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. En resumen, el documento dice lo siguiente. Se insiste en lo anterior, en que solamente se puede bendecir a aquella pareja que realmente quiera buscar la voluntad de Dios y conformarse según esta voluntad.
y se mencionan algunas situaciones puntuales, a maneras de ejemplo, por ejemplo, las peregrinaciones o un encuentro ocasional con un sacerdote, y allí se pide la bendición. Y también se presentan ejemplos en los que no se puede dar la bendición, porque estos llevan a confusión, a escándalo o a una búsqueda de validación de la unión. Hasta aquí entonces el documento insiste en una distinción entre bendecir a las parejas que buscan un auxilio divino y lo que sería total y evidentemente contrario a la fe, el buscar una aprobación de su unión, es decir, una bendición a su unión. La Iglesia ha dicho que no se puede bendecir el pecado. Y como este documento es una profundización de lo que ya se ha dicho en los otros dos documentos en los que se ha tratado el tema, entonces no se está bendiciendo el pecado. Eso es lo que dice hasta ahora el documento. Por ello, si una pareja busca validar de cualquier forma su unión, esto es inadmisible y la Iglesia no tiene la potestad para bendecir esto. El siguiente apartado es: la Iglesia es el sacramento del amor infinito de Dios. Y en resumen, se nos presenta lo siguiente: el pecador puede encontrar en la bendición el bien posible y la Iglesia lo hace objeto del anuncio querigmático, del anuncio del querigma. Es decir, que la Iglesia, en su misericordia, abraza al pecador para ayudarle a salir del pecado por medio de la comunicación del Evangelio. Esto es lo que dice el documento en una síntesis muy breve que les he querido a ustedes compartir. Eso es lo que dice el documento de manera global. Se puede deducir lo siguiente al respecto del mismo. Dos cosas. Primero, nunca se habla de bendecir una unión, sino a las personas o parejas que buscan sinceramente a Dios, puesto que la doctrina al respecto del matrimonio permanece incólume. Y por ello también la bendición nunca se podrá ni siquiera asimilar, y cuando se utilicen oraciones no se pueden parecer a las que se usan en el contexto del matrimonio, porque no se está bendiciendo una unión, sino a personas que, aunque son parejas, buscan vivir la voluntad de Dios. Y por último, para entender todo este documento, no hay que perder de vista que es una explicación o una precisión, utiliza el documento este lenguaje, de la respuesta negativa dada a la pregunta de si es posible bendecir a las uniones de parejas del mismo sexo, donde queda claro que no se bendice al pecado, sino a la persona. Entendamos que es un desarrollo de estos dos documentos anteriores. Se ve allí que no hay una ruptura con ellos, en los que ya se ha dicho que no se bendice el pecado sino a las personas, sino más bien una especie de continuidad. Sin embargo, esto presenta, a mi consideración, unas gravísimas objeciones, y quiero presentárselas a ustedes. Primera objeción: no es útil usar el título bendición a parejas homosexuales. Esto, queridos hermanos, trae muchísima confusión. Esto trae muchísima confusión. Insisto, no es útil usar el título bendición a parejas homosexuales cuando se podía continuar diciendo bendición a personas homosexuales. Esto solamente acarrea controversia totalmente innecesaria. Y por ello es mi primera objeción a este documento. Segunda objeción: la verdad, atención, la verdad sobre la bendición es la misma en el marco solemne litúrgico y en el común pastoral. La bendición es la misma, ya sea hecho en un rito sagrado dentro de la estructura de la iglesia con ornamentos litúrgicos, o ya sea hecha afuera. Atención, la bendición es la misma. La naturaleza de la misma no cambia, y por ello hay una correspondencia en ambos marcos, en el litúrgico y en el pastoral. Hay una correspondencia de naturaleza, es siempre la misma, ya sea ascendente, descendente o extensiva. La bendición siempre es la misma, no cambia su naturaleza. Lo que varía es la forma o modo, pero no la esencia. En el enfoque del documento en este punto hace tender a una comprensión confusa de la naturaleza misma de la bendición,
haciéndola depender de la situación. Utilizando palabras del mismo documento, tengo que decir que la bendición es entregar al mismo Cristo, y siguiendo esta lógica, entonces no hay distinción, ya sea si lo hago en el marco litúrgico o en el marco pastoral. Mi tercera objeción: se usa un vocabulario muy humano, poco evangélico, en lo referente a lo que la Iglesia pide o busca al bendecir a las parejas homosexuales o a las parejas en situaciones irregulares. Faltan los términos conversión, faltan los términos castidad, faltan los términos búsqueda de la salvación de su alma, faltan los términos arrepentimiento. Evidentemente, entiendo que en una primera instancia no queremos que la persona venga con una moral perfecta, pero cuando busca a Dios, definitivamente, la Iglesia, no de parte de ellos están en un camino, en un proceso, pero de parte de la Iglesia esperamos esto, esperamos lo más grande, lo más santo, lo más puro de aquellas personas. Y entonces el lenguaje que utiliza el documento es demasiado humano. Se pide, sí, conformarse a la voluntad de Dios, pero es como si hace falta todavía más esperanza de parte de la Iglesia al respecto de lo que Dios puede hacer en aquellas personas. 4. La espontaneidad que deja el documento en el momento de realizar la bendición es demasiado permisiva. Es demasiado permisiva. Espontáneamente el sacerdote puede elaborar su bendición para aquella situación. Y esto es objeto de usos contrarios a lo que pide la Iglesia al bendecir, y que pueden derivar en praxis que promuevan lo contrario a la verdad del matrimonio y a las relaciones interpersonales afectivas. Aunque el documento no invita a esto, porque no hay una cuestión doctrinal que esté cambiando, que esté modificando, sin embargo, al estar demasiado abierta a la espontaneidad del sacerdote, sabiendo en la situación que nos encontramos actualmente, esto va a ser caótico. Un sacerdote dice: vengan ahora, voy a realizar esto, solo no me ponga estola, solo no me pongo la casulla, lo hacemos aquí en un ladito de la iglesia, y ellos trayendo familiares, trayendo fotógrafos, tomando fotos. ¿Entienden? Comienza... no. Es esta mi cuarta y última objeción. Aunque el documento no invita a esto tácitamente, sin embargo, por su demasiada amplitud, esto va a ser caótico. Así lo decía recientemente Monseñor Munilla. Conclusión. El documento no dice nada contrario a la doctrina, porque es una cuestión pastoral, eso hay que tenerlo también clarísimo. Mi segunda conclusión: se crea una problemática gravísima e innecesaria. Tercera conclusión. El documento insiste en no causar confusión o escándalo, y que queda en el marco de lo pastoral, lo cual supone discernimiento del pastor y del sacerdote para cada situación. En lo que me toca a mí como sacerdote, yo, Padre Byron Cadman, no me obliga a bendecir a las personas homosexuales, sino a discernir en qué situaciones se puede bendecir a las personas que conforman una pareja homosexual. Yo como sacerdote, pues tengo que discernir bien si vienen con esta o esta intención, porque puede ser que abiertamente se nota que vienen con intenciones de validar su unión, y eso sencillamente yo no puedo bendecir. Si vienen otras personas, que me ha pasado ya, que buscan realmente el auxilio de Dios, quieren hacer un camino de fe, ¿cómo no bendecirlas? Se bendice a las personas que están en uniones, no se bendice a las uniones. Y se espera de ellos la conversión, el dejar el pecado y comenzar un camino de santidad llevando la cruz de cada día, hasta que un día puedan entrar al reino de los cielos. Y última y cuarta conclusión, y quiero tomar como ejemplo a los obispos de Malawi. El documento es claro y dice que si una oración, un rito, causa confusión, causa escándalo entre los fieles, es inadmisible. Con lo cual, los obispos de Malawi, tomando
el mismo documento, lo que el mismo documento dice, pues han determinado que para sus diócesis no se permita ningún tipo de oración, de bendición a parejas homosexuales. Se acabó. Porque saben que para sus fieles eso causa confusión, eso causa extrañeza y para algunos escándalo. Y entonces si el obispo ve que no es necesario tomar este título, por ejemplo, de bendición a parejas homosexuales, sino la bendición es para la persona que busca sinceramente a Dios. Y si eres homosexual, si estás todavía en pareja con alguien, pero estás buscando hacer la voluntad de Dios, pues eres siempre bienvenido, siempre sea bendecido al pecador. Si una diócesis, para no causar confusión, teniendo esto presente, que se puede bendecir a una persona homosexual, pues tranquilamente puede, para su diócesis, decir, continuamos bendiciendo siempre a los pecadores. Primero yo, comenzando con el obispo. Pero para no caer en confusiones ni escándalos, no usamos el título parejas homosexuales. Repito, es lo que los obispos de Malawi básicamente han hecho. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.